En el siguiente capítulo vamos a ver los alcances de la NFPA 70E. Los alcances de la NFPA 70E, bien, indica directamente que esta norma, bien, trata sobre las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica. Dice que también trata sobre los requerimientos de seguridad en el mantenimiento y otros controles administrativos para salvaguardar de manera práctica los trabajos, las tareas de instalación, inspección, operación, mantenimiento y demolición. Dice todo relacionado obviamente a los equipos eléctricos, conductores, equipos y conductores de canalizaciones de comunicación y señalización. Bien, entonces solo alcance directamente esta normativa norteamericana NFPA 70E. Dice que en el capítulo número 1 es el foco principal de la norma y trata todo lo relacionado con la seguridad y las prácticas de trabajo recomendado, bien, donde vamos a hablar del análisis de riesgo por relámpago de arco para determinar los niveles de peligro existentes en cada uno de los equipos eléctricos, establecer las modificaciones necesarias en el sistema que logren reducir los valores de energía incidente. Ya vamos a ver bien prontamente lo que es la energía incidente y la correcta selección del EPP adecuado para cada tarea. Entonces, ¿cómo se organiza la NFPA 70E? La NFPA se organiza en 3 capítulos. Y en el capítulo 1 que habla de las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad, el capítulo número 2 que habla de los requisitos de seguridad relacionados al mantenimiento, el capítulo número 3 de los requisitos de seguridad para equipos especiales y donde nos vamos a encontrar con sus anexos, donde tenemos el anexo de publicaciones de referencia informativas, de límite de aproximación, los métodos del cálculo de energía incidente y frontera relámpago de arco, el programa de seguridad eléctrica, el procedimiento de evaluación de riesgo y el ejemplo de procedimiento de bloqueo y etiquetado. También nos va a entregar una guía orientativa para la selección de vestimenta protectora y otro equipo de protección personal y un informe de trabajo y lista de verificación para la planificación, un permiso de trabajo eléctrico energizado, categorías generales de peligros eléctricos y una aplicación típica de salvaguardias en la zona de trabajo de la línea de celdas, una disposición en capa de vestimenta protectora y valor de la resistencia total del arco eléctrico. Aparte, un ejemplo de procedimiento y políticas industriales para trabajos cerca de líneas eléctricas y equipos aéreos. Un requerimiento de seguridad relacionado con el diseño, alineamiento de la implementación de la presente norma con los estándares de gestión de la seguridad y salud ocupacional y un desempeño humano y seguridad eléctrica en lugares de trabajo y trabajo en condensadores. Bien, que igual ya lo habíamos mencionado eso. Entonces el foco principal de esta normativa se encuentra en el capítulo número 1, donde habla de las prácticas relacionadas con la seguridad. Entonces comienza hablando directamente de definiciones, luego de aplicación de las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad, los requisitos generales para prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica, indica lo que es establecer o cómo debiésemos establecer una condición de trabajo eléctricamente segura, y en el 130 los trabajos que involucran peligros eléctricos. Entonces vamos a partir con las definiciones. Desenergizado, bien, como lo habíamos leído también en la RIC, bien, la NFPA lo estipula como libre de cualquier conexión eléctrica a una fuente de diferencia de potencial y de carga eléctrica. Y energizado dice conectado eléctricamente a o es una fuente de voltaje. Tenemos también la energía incidente, que se determina como la cantidad de energía térmica impresa sobre una superficie a cierta distancia de la fuente, generada durante el evento de un arco eléctrico y se mide en calorías centímetros cuadrados. Bien, entonces, este es un término que se tienen que quedar grabado bien en sus cabezas, bien, porque es un término que ya debiesen empezar a utilizar. ¿Qué es esa energía incidente? Porque claro, yo digo energía térmica impresa sobre una superficie a cierta distancia. Bien, en resumen es una explosión de temperatura, bien, la cual se puede calcular mediante fórmulas, bien.
Entonces nosotros podemos determinar la energía incidente que se puede producir en un tablero eléctrico. Para determinar eso se necesitan estudios. Hay empresas que se dedican a hacer estos estudios de arcos eléctricos debido a que son cálculos bien complejos, son muy complejos los cálculos, por eso incluso se recomienda hacerlo mediante software, por el hecho de que son cálculos complejos y pueden llevar o determinar a que podemos hacer cálculos de forma errónea. Bien, entonces, bien, este concepto es sumamente importante que ustedes puedan manejar. Bueno, peligro, bien, una condición peligrosa en la que el contacto o la falla del equipo puede provocar una descarga eléctrica, una quemadura por arco eléctrico, una quemadura térmica o una lesión por explosión por arco. Después dice distancia de trabajo. Hace referencia a la distancia entre la cara y el pecho de una persona y una posible fuente de arco. Y acá vamos a volver a ver esta definición, ¿cierto? Que la vimos en los pliegos técnicos, que dice un estado en el cual el conductor eléctrico o una parte del circuito ha sido desconectado a las partes energizadas. Bien, entonces, primera regla de oro. Segunda, bloqueo y etiquetado de acuerdo a las normas establecidas. Procedimiento de bloqueo y etiquetado, to. Probado para detectar la ausencia de voltaje. Tercera regla de oro, ¿cierto? Y si es necesario, realizar una puesta a tierra de temporal para la protección del personal. Bien, entonces, tal cual lo habíamos visto en la RIC, aparece también en la NFPA 70E. Un dato que se toma desde la NFPA, ¿bien? Dice persona calificada, persona que ha demostrado habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos, y ha recibido también capacitación en seguridad para identificar y evitar los peligros implicados. Esta persona no calificada es una persona que no es una persona calificada, o sea, es todo lo contrario. Vamos a definir igual esos puntos un poco más adelante, más al detalle, ¿bien? Para poder entender lo que es esta persona calificada. Dice clasificación de arco. La clasificación de arco hace referencia al valor atribuido de los materiales que describe su comportamiento frente a la exposición a una descarga de arco eléctrico. Dice que la clasificación de arco se expresa también en calorías centímetros cuadrados, igual como se expresa la energía incidente. Dice, y si se deriva del valor determinado del valor de rendimiento térmico del arco, ATPV, o la energía umbral de apertura EBT. Dice si es un sistema de material, exhibe una respuesta de apertura por debajo del valor ATPV. La clasificación de arcos se informa como ATPV o EBT, cualquiera sea el valor más bajo. Entonces, esto hace referencia más que nada a la indumentaria inífuga. Vamos a ver cuando veamos LPP, que cuando veamos etiquetas se van a dar cuenta que la etiqueta dice la energía a la que estoy expuesto, a la energía incidente, bien, a la que yo puedo estar expuesto, y los efectos esperados, bien, los vamos a ver en otra tabla. Entonces, yo cuando vaya a seleccionar mi EPP, me fijo en la ficha o la etiqueta advertencia que aparece en el tablero para saber la energía incidente a la que estoy expuesto y para determinar el ATPV o el EBT de la indumentaria para protegerme en caso de que este tablero bien explote, bien, o se forme un arco eléctrico. Bueno, la norma NFPA, bien, dice que define lo que es la clasificación de arco, lo que parecía anteriormente, pero dice un traje de protección contra arco eléctrico es un sistema completo que debe evaluarse. No es una combinación de componentes evaluados individualmente. Bien, vamos a ver una imagen que dice, la imagen a continuación se muestra un empleado con un traje de protección contra arco de eléctrico 40 calorías centímetros cuadrados y el EPP necesario para la tarea asignada. Dice un traje de protección contra arco eléctrico no protege las manos ni los pies, que también deben estar cubiertos por un equipo de protección contra arco eléctrico adecuado. Entonces acá tenemos esta imagen. Bien, entonces la ropa inífuga que tenemos acá
me protege frente a explosiones de temperatura. Bien, estas imágenes son tomadas del libro de la NFPA 2024. Bien, entonces vemos acá a la persona con su ropa inífuga. Bien, que esta es una categoría 4, porque sé que también una categoría 4, aparte que lo indica el texto, porque ahí dice que protege hasta 40 calorías centímetros cuadrados. Para ser categoría 4, mi indumentaria, el conjunto de mi indumentaria debe ser igual o mayor a 40 calorías centímetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que mi capucha debe ser igual o superior a 40, que mi chaqueta debe ser igual o superior a 40 calorías centímetros cuadrados, que mi pantalón debe ser igual o mayor a 40 centímetros cuadrados. Entonces no puede ser mi pantalón 10, mi capucha 20 y mi camisa 10 y que sumen 40. No se suma. Cada componente debe ser igual o mayor a 40 calorías centímetros cuadrados. Los guantes también tienen una protección ignífuga, siempre y cuando sean de cuero, porque si son de goma no tiene una protección ignífuga. Bien, aquí tenemos un bastón, una pértiga, bien, con un detector de tensión. En algunos casos son conocidos como tac stick, que lo ocupan en el caso de los bomberos. Bien, entonces acá tendríamos una indumentaria, bien, categoría 4. Van a haber 4 categorías. Bien, 1, 2, 3 y 4. Bien, la categoría 0 fue eliminada dentro de las últimas actualizaciones de la NFPA. Entonces tenemos unas notas informativas. Bien, dice la ropa o el equipo con clasificación de arco eléctrico indica que ha sido probado para la exposición a un arco eléctrico. La ropa inífuga sin clasificación de arco eléctrico no ha sido probada para la exposición de un arco eléctrico. Entonces, toda la ropa con clasificación de arco eléctrico también es inífuga. Luego, dice que debemos consultar la CTMF 1959. Dice que es el método de prueba estándar para determinar la clasificación de arco de materiales para prendas de vestir, que define a TPB como la energía incidente en calorías centímetros cuadrados sobre un material o un sistema multicapa de material como resultado una probabilidad del 50% de que se prediga que una transferencia de calor suficiente a través de muestra probada provoque la aparición de una lesión quemadura de piel de segundo grado según la curva de Stoll. Bien. En la nota informativa 3, respecto a esta misma norma, bien, dice que el método de prueba estándar para determinar la resistencia del arco de materiales para prenda de vestir, que define la energía, bien, umbral o LVT, como la energía incidente en calorías centímetros cuadrados. Anteriormente hablamos de ATPB, esta DBT. Son un material o un sistema de materiales que resulta con probabilidad del 50% de rotura. Dice, la rotura es una respuesta de material evidenciada por la formación de uno o más edificios de un tamaño definido, o sea, un área de 1,6 centímetros cuadrados o 0,5 pulgadas al cuadrado, o una abertura de 2,5 centímetros que equivale a una pulgada, en cualquiera de las capas internas del material resistente al arco, que permitirá el paso de energía térmica a través del material, donde eventualmente también podría provocar una quemadura de segundo grado. Entonces tenemos también los equipos resistentes al arco eléctrico, que dicen que es un equipo diseñado para soportar los efectos de una falta de arco interno y que dirige la energía liberada internamente lejos del empleado. Bien, para evitar bien que la persona bien esté expuesta a estas explosiones, la deriva hacia otro punto. Bien, ahí tenemos una switchgear, bien una que es resistente al arco a mano izquierda y una que no es resistente al arco eléctrico. Dice, solo los equipos específicamente identificados como resistente al arco eléctrico pueden brindar protección contra una falla de arco eléctrico interno cuando están cerrados y funcionando normalmente si las puertas cubiertas, incluidos los cierres, no están completamente cerrados. Los empleados pueden estar expuestos a los peligros asociados con una falla de arco eléctrico como si no tuvieran clasificación de resistencia al arco eléctrico. Bien, y ahí tenemos la comparación de las celdas que son resistentes y las que no son resistentes. Bien. Entonces tenemos acá, bien, una definición de las categorías generales de peligro, que la vamos a ver
bien, también de nuevo la vamos a volver a repetir, dice que el choque eléctrico o choque eléctrico es cuando pasa la corriente por el cuerpo humano, bien. El relámpago de arco es una exposición a temperaturas extremas, quema la piel directamente y hace que la ropa se incendie, bien, lo que incrementa las heridas por quemaduras. Y la ráfaga de arco eléctrico dice las elevadas temperaturas causan la expansión plosiva tanto del aire circundante como del metal. El peligro de alta expansión incluye altas presiones, sonido y proyectiles. Y un fenómeno bien interesante que es la vaporización del cobre. Por eso digo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces se provoca esta explosión, bien, van a haber tablas, pero vamos a definir un poquito mejor lo que es el arco eléctrico y la ráfaga. El arco eléctrico y la ráfaga pueden llegar a temperaturas extremas hasta 20.000 grados Celsius. Bien, hay herramientas, hay personas que han desaparecido cuando han estado expuestos a estos altos niveles de temperatura. También va a haber una onda expansiva, un ruido intenso, una luz intensa y los siguientes fenómenos que van a aparecer en la ráfaga de arco eléctrico. Metales fundidos, ¿por qué? Porque hay proyección de partículas. Y el siguiente fenómeno, que es la vaporización del cobre. Que el cobre pasa de un estado sólido a un estado de vapor, ¿bien? O gaseoso también, y donde se puede expandir hasta 67.000 veces. Entonces vamos a tener estos rangos de energía incidente, ¿cierto? Que hablamos que la energía incidente era esta energía térmica impresa sobre una superficie a una cierta distancia y que se medía en calorías centímetros cuadrados. Cuando yo les dije, hace referencia a esta explosión de temperatura, la cual se puede calcular, se puede medir y se pueden tomar los resguardos necesarios. Entonces dice de 0 a 1,2 calorías centímetros cuadrados, efectos menores, herida menor, moretones, quemaduras de primer grado. De 1,2 a 4, efectos reversibles, daño auditivo, quemadura de segundo grado y se espera una total recuperación. De 4 a 8 calorías centímetros cuadrados, efectos permanentes, ceguera, pérdida de audición permanente, quemaduras de tercer grado, el posible fallecimiento dependiendo de edad y estado de salud previo, y sobre los 8 calorías centímetros cuadrados, efectos irreversibles. Trauma mayor, quemaduras sobre tercer grado y expectativas de sobrevivencia muy bajas. ¿Qué sería una quemadura sobre tercer grado? Una quemadura sobre tercer grado ya es cuando afecta a los huesos. Estamos hablando de carbonización de las personas. Bien, entonces eso podría pasar si superamos bien estos umbrales de energía incidente. Siempre están estos pensados, bien, en que la persona o el operador está sin equipo de protección personal. Bien, entonces después vamos a ver algunas tablas que hablan de esta energía incidente y vamos a ver a la energía a la que estamos expuestos. Bien. Ok, entonces en el artículo 105, bien, habla de las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. Bien, entonces estas prácticas relacionadas con la seguridad, dice este artículo, nos agrega un punto importante que trata sobre las responsabilidades del empleador. Dice el empleador tendrá las siguientes responsabilidades: establecer, documentar e implementar las prácticas y procedimientos laborales relacionados con la seguridad requeridos por esta norma. Además debe proporcionar a los trabajadores o a los empleados capacitación sobre las prácticas y procedimientos laborales relacionados con la seguridad del empleador. ¿Cuál es la responsabilidad como empleado? Bien, o como trabajador. Debemos cumplir con las prácticas y procedimientos laborales relacionados con la seguridad proporcionados por el empleador. Bien, entonces ambas partes tienen sus responsabilidades. Después indica, bien, de que debemos, o el empleador debe establecer, documentar e implementar una política de condiciones de trabajo eléctricamente seguras que cumplan con lo siguiente. Bien, entonces este PSE, Programa de Seguridad Eléctrica, que es el que vimos dentro de la RIC. ¿Qué debe tener este programa de seguridad eléctrica?
Bien, debe tener un programa de mantenimiento, de conciencia de autodisciplina, de principios del programa de seguridad eléctrica, controles y procedimientos, deben estar estipuladas las auditorías que van a haber, planificación de la seguridad laboral y los procedimientos de evaluación de riesgo, identificar los peligros, evaluar riesgos, implementar el control de jerarquías. ¿Cómo va a ser? Bien, vamos a ver directamente las auditorías. Vamos a tener una auditoría del PSE, del Programa de Seguridad Eléctrica. Estas auditorías, bien, no deben superar los intervalos de 3 años. Bien, ¿qué se va a auditar acá? Se va a auditar que se estén cumpliendo los principios y los procedimientos del Programa de Seguridad Eléctrica, que estén cumpliendo con esta norma establecida como la NFPA 70 de 2024. También vamos a tener auditoría de trabajo. Dice el trabajo de campo deberá ser auditado, que es en verdad una auditoría de terreno, bien, para ver que se estén siguiendo los requisitos contenidos en el procedimiento de seguridad eléctrica. Bien, entonces vamos a ver si los trabajadores están siguiendo el programa de seguridad eléctrica estipulado por el empleador. Dice, cuando la auditoría determina que no se están siguiendo estos principios y procedimientos, o sea, el trabajador no aprendió nada en la capacitación, podríamos decir, o en verdad no aplica los procedimientos, se deben hacer las revisiones apropiadas al programa de capacitación o revisiones a los procedimientos. Dice, la auditoría se realizarán intervalos que no sean de un año. El programa de bloqueo de etiquetado y auditorías de procedimiento. Entonces también cada un año se va a empezar a auditar este programa de bloqueo de etiquetado y serán auditados por una persona calificada a intervalos que no excedan un año. Bien. Dice, la auditoría debe estar diseñada para identificar y corregir las deficiencias en lo siguiente. Deficiencias en el programa y los procedimientos de bloqueo de etiquetado, la capacitación de bloqueo de etiquetado, la ejecución del trabajo y procedimientos de bloqueo etiquetado. Entonces, acá están las capacitaciones que debe tener una persona. Bien, con respecto a lo que dice la NFPA 70E. Entonces tienen que tener capacitaciones de riesgos eléctricos. Bien, tienen una capacitación de bloqueo de etiquetado y una capacitación de liberación del contacto. Entonces, dentro de esta capacitación vamos a ver los 3 puntos. Primero, los empleados involucrados en los procedimientos de bloqueo de etiquetado deben estar capacitados en lo siguiente: procedimiento de bloqueo de etiquetado y la responsabilidad en la ejecución de estos procedimientos de bloqueo de etiquetado. Luego está exigiendo otra capacitación, una capacitación que dice liberación de contacto. Dice, los empleados puestos a riesgo de descarga eléctrica y los responsables de la liberación segura de las víctimas del contacto con conductor eléctrico energizado o parte de circuitos que deben estar capacitados en modo de liberación segura. Dice, la capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente. ¿Qué deben estar capacitados? Bien, los empleados responsables de responder a emergencias médicas deberán estar capacitados en primeros auxilios y procedimientos de emergencia. Los empleados responsables en responder a emergencias médicas deberán estar capacitados en reanimación cardiopulmonar, conocido como el RCP. Los empleados responsables de responder a emergencias médicas deberán estar capacitados con el uso de un desfibrilador externo automático, un DEA, si el plan de respuesta de emergencia de un empleador incluye el uso de este dispositivo. La capacitación se realizará con la frecuencia que satisfaga los requisitos del organismo certificador. Bien, entonces, por eso, dentro de estas capacitaciones, bien, ¿y por qué estamos viendo al final primeros auxilios? Porque indica la NFPA 70E que ustedes tienen que tener conocimiento de RCP, o el uso del DEA, o controlar una hemorragia, ¿bien? Porque tienen que dar respuesta a emergencia. Pero también nos podemos encontrar con capacitaciones adicionales. Dice, la capacitación adicional y el reentrenamiento en prácticas laborales relacionadas con la seguridad y los cambios aplicables en esta norma se realizarán en intervalos que no excedan los 3 años. Dice, un empleado deberá recibir capacitación adicional o readiestramiento si existe alguna de las siguientes condiciones. Dice, la supervisión o la inspección anual indican que el empleado no está cumpliendo con las prácticas
eh, relacionadas con la seguridad, dice la nueva tecnología y los nuevos tipos de equipo o los cambios en los procedimientos requieren el uso de trabajos de prácticas relacionadas con la seguridad diferentes a las que el empleado normalmente usaría. Bien, que podría estar relacionado al punto número 3. Perdón, al punto número 4. Bien, donde dice el empleado de realizar las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad que normalmente no usa durante las tareas laborales regulares. Bien, o en el punto 5 dice los deberes laborales del empleado cambian, o también las tareas que él hace no las hace con mucha frecuencia, como dice acá, menos frecuencia que una vez al año. Bien, entonces también habría que preocuparse de esas capacitaciones. Y aquí viene algo sumamente importante. ¿Qué es una persona calificada? ¿Qué será una persona calificada para ustedes? Lo siguiente. La persona calificada deberá estar capacitada y tener conocimientos en la construcción y operación de equipos o un método de trabajo específico y estar capacitada para identificar y evitar los riesgos eléctricos que puedan estar presentes con respecto a ese equipo o método de trabajo. Aparte, estas personas calificadas deberán estar familiarizadas con el uso adecuado de las técnicas de prevención aplicables, políticas eléctricas, procedimientos, equipo de protección personal, materiales aislantes, materiales de protección, herramientas y equipos de pruebas aislados. Entonces, bien, está indicando que es una persona que tiene conocimientos, que es muy distinto también a una persona certificada. ¿Por qué digo eso? Porque a veces me han dicho, yo estoy certificado, entonces estoy calificado. No, es muy distinto estar certificado a calificado. Usted puede estar certificado, pero si lo mandan a cambiar, por ejemplo, un motor y no lo sabe cambiar, usted no es calificado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tiene habilidad ni conocimiento del tipo de trabajo que realiza. Entonces, la persona calificada, ¿bien? Es una persona que demuestra habilidad y conocimiento del tipo de trabajo que va a realizar. Aparte tiene 3 capacitaciones de riesgo eléctricos, procedimiento de bloqueo etiquetado y rescate eléctrico. Bien, ¿por qué rescate eléctrico? Porque aquí vimos que la NFPA estipula bien que estas personas calificadas deben tener conocimientos de lo que es el rescate eléctrico. Y aparte, dice, las personas que se les las personas calificadas son personas que se les permite trabajar dentro de unos límites, que en este caso es el límite de aproximación limitada. Dice, deberán como mínimo recibir capacitaciones adicionales en todo lo siguiente. Habilidades y técnicas necesarias para distinguir conductor eléctrico energizados, expuesto y parte del circuito de otras partes de equipos eléctricos. Bien, riesgo eléctrico. Habilidad y técnicas necesarias para determinar el voltaje nominal de conductores eléctricos y parte de circuitos energizados expuestos. Distancias de aproximación específicas según las tablas y los voltajes correspondientes a lo que estará expuesto la persona calificada. ¿Cómo van a ser estas distancias? Bien, van a ser como esta imagen. Dice que tenemos, bien, un punto de mayor exposición, vemos el punto rojo acá, bien. Luego tenemos la frontera de restricción, que es la parte amarilla, donde estamos con riesgo de choque eléctrico, bueno, y también de arco eléctrico y ráfaga de arco eléctrico. Después tenemos la frontera limitada. ¿Cuál es la frontera limitada? Es la que está de color verde, ¿bien? Que solamente esa frontera de color verde es la que puede cruzar una persona calificada, una persona que demuestra habilidades y conocimiento del tipo de trabajo que realiza. Y al último tenemos esa protección de arco eléctrico o dice la protección de arc flash. Bien, ¿qué significa ahí? Que si yo estoy detrás de esa línea,
la energía incidente no es superior a 1,2 calorías centímetros cuadrados. Eso se calcula, bien, eso también se calcula. Entonces detrás de esa línea segmentada de color rojo, bien, nosotros debiésemos estar protegidos, debiésemos, bien. ¿Cómo van a ser estas fronteras? Bien, va a depender de la tabla. ¿Por qué va a depender de la tabla? Bien, porque hay tablas de corriente alterna y hay tablas de corriente continua. Dentro de algunos documentos de Codelco nos podemos encontrar que unas tablas que están insertadas son de corriente continua y no son de corriente alterna. Por eso es muy importante que ustedes vean o traten de ver la NFPA 70E y seguir las tablas como corresponde. Por ejemplo, la que estamos viendo acá, bien, es una de corriente alterna, donde me da rangos de voltaje según la energía, perdón, según el voltaje, pero entre fase a fase. Bien, entonces, bien, ¿por qué no fase a neutro? Porque, bien, el arco que se puede producir, bien, podría ser menor, pero esto entre fases. Por ejemplo, entre 150 volt a 750 volt me va a dar distancias limitadas. Bien, estas dos hacen referencia a una frontera o sí, una frontera o una distancia limitada, la cual solamente la puede cruzar una persona calificada. Pero, ¿cómo vamos a distinguir esta frontera? La vamos a distinguir directamente por dos puntos. Si estoy expuesto a un conductor móvil expuesto o una pieza de circuito fija expuesta. Va a depender. Entonces, por ejemplo, de 151 volt a 750 volt, el conductor móvil expuesto, bien, va a ser de 3,1 metros. ¿Pero qué es un conductor móvil expuesto? ¿Qué se imaginan con un conductor móvil expuesto? ¿Qué será? Un conductor móvil expuesto, bien, hace referencia, por ejemplo, a un cable, por ejemplo, de la zapatilla de los alargadores, ¿cierto? Eso sería un conductor móvil, pero está recubierto. Entonces, si tuviera sin esa aislación, sería un conductor móvil expuesto. ¿Dónde podemos encontrar eso? En las líneas, por ejemplo, de media o alta tensión, ¿cierto? Donde el cable está totalmente descubierto del nudo. Bien, entonces la distancia sería mayor también por esta oscilación que puede tener este cambio debido al viento, por ejemplo. ¿Y una pieza de circuito fija expuesta? ¿Qué será una pieza de circuito fija expuesta? Esta pieza de circuito fija expuesta hace referencia, por ejemplo, a una barra, puede ser un transformador, una protección, una barra de distribución, elementos fijos, ¿bien? Donde no tienen movimiento. Pueden decir sí, por el tema de la dilatación térmica puede tener una variación, pero va a ser milimétrica, ¿bien? Entonces, la segunda y tercera columna hacen referencia a la frontera limitada, la que solamente la puede cruzar la persona calificada. Pero una persona no calificada puede cruzar una frontera limitada. Podríamos decir que no, porque estamos diciendo que hay fronteras que solamente pueden cruzar las personas calificadas, que son las fronteras limitadas, como lo indica acá. Solamente esa la puede cruzar una persona calificada. Pero, ¿podemos hacer algo para que pase una persona no calificada? Y la respuesta es sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros como personas calificadas debemos hacer una charla a la persona, bien, para indicarle todos los riesgos asociados, bien, al momento de acercarnos al tablero eléctrico. Entonces nosotros le vamos a comentar lo que puede hacer esta persona y lo que no puede hacer. Eventualmente, ¿qué es lo que no va a poder hacer esta persona? Meter la mano dentro del tablero.
Entonces si la persona le dice, no, es que yo tengo que meter las manos dentro del tablero, usted le van a tener que decir, ¿usted es una persona calificada? Sí, porque yo estoy certificado, soy ingeniero, pero ¿es calificado? Sí, porque yo tengo la SEC. ¿Y usted tuvo capacitación en riesgo eléctrico? ¿De procedimiento de bloqueo etiquetado? ¿De rescate eléctrico? No, pero soy ingeniero. Ya, pero no nos da bien ninguna seguridad de que usted tiene conocimiento de seguridad eléctrica. Bien, entonces la NFPA también estipula que usted no puede ingresar a la frontera limitada si usted no es una persona calificada. Entonces, si quiere meter la mano en el tablero, va a tener que es, pasar a ser una persona certificada, o sea, tienen que hacer este tipo de capacitaciones. Tenga mucho cuidado, vuelvo a repetir, con el tipo de tabla. Hay alterna y continua. Y por último, la última frontera, bien, o la última, perdón, columna habla de el límite de aproximación restringida, sin importar si es móvil o fija. Bien, que hay 31 centímetros, 63 centímetros, 65, 67. Incluso si vemos esto en la tabla que estamos viendo anteriormente, podríamos decir que esta es la restringida y esta es la limitada, ¿cierto? Porque son 30 centímetros. Aquí pareciera como que fueran como 4 metros. Bien, pero no es tanto. Y tenemos la corriente continua, que esta está bien en varios documentos de las divisiones de Andina. Perdón, por ejemplo, el documento de Andina está, una de estas tablas insertadas, pero esta tabla es de corriente continua, no es una tabla de corriente alterna, entonces por eso hay que colocarle cuidado con respecto a las tablas que nosotros seleccionamos. Bien, no hay mucha diferencia, pero no es lo ideal. O sea, debemos ser técnicos y debemos aplicar todas las normas de seguridad correspondientes. Bien, entonces también dice, por ejemplo, de 500 kV a 800 kV, bien, conductor móvil expuesto a 8 metros, fija también 8 metros. Bien, aquí ya cuando son voltajes más altos, los rangos se van igualando. Límite de aproximación restringida, 5 metros. Bien, entonces vamos a tener esas dos variaciones con respecto a las distancias de seguridad. Bien. Entonces dice, cuando sea necesario, los conductores o parte del circuito energizado, bien, y las partes del circuito que operan a voltajes iguales o superiores a 50 volts se deben poner en condiciones de trabajo eléctricamente seguras. Bien. Entonces se deben colocar, bien, directamente ahí, bien en esa condición, si es que nosotros vamos a trabajar dentro del límite de aproximación limitada, bien, o si el trabajador interactúa con equipos donde los conductores o parte del circuito no están expuestos, pero existe una mayor probabilidad de sufrir lesiones por exposición a un riesgo de arco eléctrico. Pero hay algo que quizás que le haga ruido en este punto, ¿no? Si hemos puesto atención, ¿qué decían las RIC? La RIC 5 en su artículo 5.8. ¿Hablaba solamente 50 volt? ¿O decía varios rangos de voltaje? ¿Cierto? Que decía que según el ambiente iba a depender bien estos voltajes de seguridad. Si es el ambiente húmedo, bien, o seco, iban a variar estos voltajes si era más aparte en corriente alterna o en corriente continua. Bien, entonces la NFPA no hace discriminación si el ambiente es húmedo o el ambiente es seco. Bien, lo único que le importa es que usted no esté trabajando sobre 50 volt. Pero si usted va a trabajar sobre 50 volt, debemos llevar bien este circuito a una condición de trabajo eléctricamente segura. ¿Quiere esa condición de trabajo eléctricamente segura? Trabajar sin energía. Bien. O sea, era aplicar esas 5 reglas de oro. ¿Cuáles van a ser las responsabilidades del empleador anfitrión y el empleador contratista? Dice, este artículo nos indica que el empleador anfitrión debe informar al empleador contratista sobre los peligros reconocidos que estén cubiertos por esta norma,
Bien, y también sobre las instalaciones. Por otra parte, el empleador contratista debe garantizar que sus trabajadores estén instruidos acerca de los peligros comunicados por el empleador anfitrión.